Bueno, en este video vamos a explicar el desarrollo de una típica aplicación de ecuaciones diferenciales de variables separables, que es lo que estamos trabajando en este momento, y hace referencia a la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, esta ley explica cómo varía la temperatura de un objeto que se enfría, y también puede ser al revés, la temperatura de un objeto que se calienta. En este caso es de enfriamiento. Y dice entonces tenemos un objeto, de esa manera acá, tenemos una habitación. Supongo que esta es la habitación, ¿no es cierto? Que está. Y esta habitación está a una temperatura constante de 70 grados. Entonces esta habitación se mantiene de alguna manera a una temperatura constante de 70 grados. Entra a esta habitación un objeto que viene con 350 grados. Entonces entra un objeto que trae esta temperatura. Como es suponer, con la temperatura del medio ambiente son 70 grados, entonces la temperatura del objeto empieza a bajar, a decaer, ¿no es cierto? Acercándose obviamente a 70 grados, y dice que en 45 minutos, la temperatura del objeto baja hasta 150 grados. Ahí estaríamos, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, a ver, hagamos un esquema acá del tiempo. Entonces, aquí está el tiempo. Aquí está el tiempo. Supongo que la historia aquí parte típicamente cuando el tiempo vale 0. Entonces, cuando el tiempo vale 0, la temperatura es de 350 grados. Y 45 minutos después, ponemos por acá, el tiempo de 45 minutos, ahí la temperatura es de 150. ¿Ya? Esos son los datos, ¿ya? Entonces tenemos dos datos que en algún momento vamos a tener que usarlo ¿no? Que cuando el tiempo vale 0, la temperatura es 350, y cuando el tiempo es 45, la temperatura es de 150 grados, eso. Y nos preguntan entonces acá, y la pregunta que tenemos que responder al final del ejercicio es, ¿qué tiempo debe transcurrir, ¿no es cierto?, para que el objeto se enfríe y llegue a una temperatura de 80 grados. Yo con una temperatura que iba bajando entre 50, 150, entonces en el momento que llega a 80. Entonces nos preguntan, en ese momento, cuando llega a 80, ¿cuál es la temperatura que tiene? ¿Qué tiempo pasaba entonces para el objeto adquirir esta temperatura de 80 grados? Pero empecemos por el comienzo. Entonces aquí tenemos vamos a ver entonces aquí la ley de enfriamiento de Newton. Dice que la tasa de cambio, o sea, la razón de cambio de la temperatura, usted sabe que la razón de cambio es la derivada. Entonces aquí tenemos que la derivada de la temperatura con respecto al tiempo es proporcional. Entonces es K por... Entonces, ¿a quién es proporcional aquí? Dice, a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio ambiente. Entonces, ¿qué sería? A la diferencia entre la temperatura del cuerpo, que se llama T, ¿no es cierto?, y la temperatura del medio ambiente. Ahí estaría. Así que aquí está el modelo matemático, que es una ecuación diferencial, obviamente, que modela el cambio de temperatura del objeto. Entonces, esto sería una ecuación diferencial ordinaria, porque la función solamente depende de una variable. Es de orden 1 por si acaso, vamos de recuerdo, porque tiene la derivada que de mayor orden que aparece, la derivada de orden 1 que está aquí, ¿no es cierto? Y obviamente va a ser el tipo que están conversando, que son variables separables. Entonces uno espera que aquí se puedan separar las variables, obviamente, y de hecho fácilmente se logra eso, ¿no? Pasamos al lado izquierdo todo lo que tenga que ver con la temperatura. Entonces quería dt, este 70 menos, T menos 70 está aquí multiplicando al lado derecho, pasa dividiendo, y sería T menos 70 igual a, este sería el K, y el dt, que está dividiendo al lado izquierdo,
pasa multiplicando acá. Entonces aquí, lo que hicimos entonces, aquí separamos la variable, ¿no? Aquí separar variables. Eso fue lo que se hizo ahí, ¿no? En este paso. Separar variables. Bueno, el método dice que una que uno ha logrado separar las variables, que aquí ya se hizo, entonces uno sigue aquí, integra a los dos lados. Yo quería la integral de t partido por t menos 70 igual a la integral de k de t. ¿No es cierto? Bueno, integramos aquí, esto quedaría el logaritmo natural de t menos 70. Aquí no es necesario colocar valor absoluto porque la temperatura es mayor que 70, igual a, y esto sería kt más una constante de iteración que lo vamos a llamar C1 mientras tanto. Bueno, aquí tenemos ya encontrada la función t, pero aquí está de forma implícita porque aquí está t, como ustedes se fijan, pero el t aquí no está. Entonces vamos a despejarlo, ¿ya? Bueno, aquí por propiedad del logaritmo, obtenemos que t menos 70 sería e elevado a kt más c1. Entonces t sería, pasamos el 70 al lado derecho, sería 70, ¿no es cierto? El tiempo sería 70 más, y esto se puede separar por propiedades básicas de potencia como e elevado a kt multiplicado por e elevado a c1, ¿no? Entonces, como C1 es constante y el número es constante, esto es una constante, la podemos llamar simplemente C. Entonces nos quería finalmente que la temperatura es igual entonces en cada instante igual a 70 más una constante C por elevado a kt. Entonces aquí está la solución general de la ecuación diferencial que estamos trabajando. Porque depende aquí, esta es la constante que aparece independiente, porque es de orden 1, que fue la que apareció cuando integramos, ¿no es cierto? Y esta constante ya venía porque era la constante de la proporcionalidad que se hablaba al comienzo, ¿no? Entonces debemos encontrar la solución particular que modele justamente el enfriamiento de este objeto del ejercicio, ¿no? Entonces aquí hay que ver cuánto vale C y cuánto vale K. Ese es el objetivo que viene a continuación, ¿ya? Empecemos. Y aquí entonces usamos las condiciones iniciales que decía, ¿se acuerdan? Que cuando T vale 0, la temperatura valía, lo voy a mirar acá, cuando T vale 0, la temperatura era 350, ¿no es cierto? Porque de ahí parte la historia. Y decía 45 minutos después, la temperatura llegó a ser de 150 grados. Entonces incorporamos estos datos. Entonces este dato que nos dice este dato. Dice que la temperatura vale 350, ahí estaría 350 igual a 70 más C por E elevado a K por, y aquí el tiempo vale 0, por 0. Bueno, K por 0 es 0 obviamente, E elevado a 0 vale 1, así que todo esto vale 1. Entonces quedaría 350 más 70, perdón, 350 menos 70 es igual a C, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es 350 menos 70? Son 280. Entonces aquí tenemos que, una de las constantes las tenemos listas, esta constante que queremos buscar la tenemos lista, esto vale entonces 280. Entonces vamos a esta solución que teníamos acá, esta solución general que está acá. Entonces deseamos colocar el valor que ya encontramos, que era 280. Y nos quedaría entonces, por lo tanto, la temperatura ya está tomando el siguiente aspecto, 70 más C que vale 280 por elevado a kt.
Así, para encontrar finalmente cuánto vale la temperatura, nos falta solamente encontrar esta constante K que está aquí, esta. ¿Y cómo entonces lo logramos? Y compramos la otra condición inicial, que es esta. Yo aquí quería que la temperatura vale 150, ahí está, igual a 70, igual a 70 digo, más 280 por E elevado a K, que es lo que andamos buscando, multiplicado por el tiempo, que vale 45. Entonces nos queda una ecuación normal, donde la variable es K. Eso tenemos que explicar acá. Entonces, ¿cómo hacemos? Pasamos el 70, que está aquí, lo pasamos restando para acá. Después pasamos los 180 dividiendo. ¿Y qué nos queda si hacemos eso? Nos queda... Bueno, vamos a hacerlo acá usando el derive. Hago las cuentas. Voy al derive acá. Meto la ecuación que ya la tenía incorporada realmente, ¿no? No. Era... Entonces, que tiene que ser 150 igual a 70. Voy a escribir todo, ¿ya? Entonces 150 igual a 70 más 280. Bueno, le voy a mostrar mejor lo que estoy calculando para que lo vamos viendo juntos. Aquí está, ¿ya? Entonces el T vale 150, ahí íbamos, más 280 por E elevado a, por exponente, eso es E elevado a 45 por K, 45 por K. Ahí estaría, ¿no? Entonces le decimos que resuelva esta ecuación. Así que resolver expresión numérica real, y sale entonces que aquí está. Entonces el K vale menos 0,0278, etcétera. Entonces aproximadamente le vamos a colocar menos 0,03, ¿ya? Entonces tenemos K entonces. Entonces, resolviendo esta ecuación, nosotros usamos deriva para hacer más rápido el cuento, sale entonces que el K vale aproximadamente menos 0,03. Entonces pasamos este valor aquí y nos queda entonces que finalmente, ya que se lo lento esto, entonces finalmente nos queda entonces que, vamos a poner cambiar color aquí, va, ahí está. Entonces la temperatura vale esto, vale 70 más 280 por E elevado a K por T, o sea, menos 0,03 por T. Entonces aquí estaría la solución exacta y precisa que modela la variación de temperatura del objeto de este ejercicio. Ahí está. Bueno, y ahora entonces nos pone a hacer cualquier pregunta, porque aquí, para cualquier instante, nosotros lo reemplazamos acá y sabríamos entonces cuál es la temperatura correspondiente del objeto en ese instante. Y al revés también, si nos damos una temperatura cualquiera del objeto, sabríamos entonces en qué instante el objeto tuvo esa temperatura. Así que hay dos preguntas que se pueden hacer. Se puede dar el tiempo y pedir la temperatura, o se puede dar la temperatura y pedir el tiempo en que se tiene esa temperatura. En este caso, la pregunta era, ¿en qué instante? Entonces la pregunta era, aquí es, ¿en qué instante la temperatura del objeto es de 80 grados, ¿se acuerdan? 80 grados. Esa es la pregunta final, ¿ya? Entonces reemplazamos. Entonces T vale 80 grados igual a 70 más 280, digo, por L a menos 0,03
por t. Entonces aquí resolvemos esta ecuación, despejamos el t, y sabría entonces cuánto tiempo tiene que transcurrir ese tren y cuánto tiempo ha transcurrido para que la temperatura del objeto baje hasta 80 grados. ¿Ya? Entonces tomamos esta ecuación, esta, la vamos a meter a deriva entonces para hacerla más fácil la solución. Vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir el derive. Y lo escribimos aquí entonces, sería 80 era igual a 70 más 280 por e elevado a menos 0.03, no me equivoqué ahí, menos 0.03 por t. Esa es la ecuación, reviso. 80 igual a 70, aquí está mal porque este fue un más, ahí va. 280 por e elevado a menos 0.3 por t, ahí estamos bien. La ingresamos y la resolvemos aquí, ¿ya? Numérico real, resolver, y nos sale 111.07, serían minutos. Entonces, 80, acá no es cierto, sería entonces 180, era 70, voy a mirar aquí porque veo algo, 70 más 280 era menos 0.03 t, ¿ya? Entonces, estaría aproximadamente, con esta variación, nos dio entonces 111 minutos aproximados. Entonces, volvemos acá, vamos a dejar de compartir y compartimos donde estamos escribiendo acá. Entonces nos salió 111, dijimos, ¿no? Entonces ya sale, usando deriva, nos sale entonces que el tiempo vale 111. Y cerramos entonces el ejercicio dando la respuesta. Que usted sabe que siempre se cierran todos estos ejercicios. Entonces, respuesta. Entonces la temperatura del objeto llega a 80 grados en 111 minutos. Y esto, como siempre, es aproximado, aproximadamente, esa es la cantidad, ¿no? Ahí está. Bueno, espero que haya quedado clara esta explicación. En todo caso, como ustedes saben, cualquier duda me la hacen llegar por las vías que hemos conversado. Y ahí se va a aclarar entonces todas las consultas que puedan tener. Nos vemos entonces, eventualmente, y entre comillas, en un próximo video.